capítulo 1. Samuel 1. Samuel capítulo 1, primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 1. Vamos a seguir orando. Nos habla este texto, nos habla también de la oración. Este lo compartí con los jóvenes hace un tiempo. Lucía estaba, pero no estaba en el campamento. Qué bien. Entonces, tenía otra cosa preparada, que era la segunda parte con esos hermanos, que era los propósitos de la iglesia, pero no he cambiado. El Señor va guiando. Entonces vamos a leer, es importante leer también leer la palabra, y vamos a leer el capítulo 1 entero. No puede ser mucho, pero no es... el capítulo 1 entero vamos a leerlo. Vamos a ver... Mentiroso versículo. Mentiroso versículo. Cada uno lee dos, ¿verdad? Dos versículos. A ver, antes de llegar. Y vamos a leer el texto a ver lo que nos habla, a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Este libro, dentro de un poquito, este libro se escribió, el autor es anónimo, no sabemos quién es. Samuel no lo escribió porque se relata en la historia, porque él nació y luego murió también, como en el libro, que él nació y murió, entonces por lo tanto él no pudo escribir el libro. Se cree que podía haber sido los profetas natánicas, que también aparecen en el libro, pero bueno, no lo dicen, es anónimo, sabemos que está inspirado por el Espíritu Santo, porque si no, no estaría en la Biblia. Y este libro, este acontecimiento está mucho antes de Josué, cuando ya Josué llega a la tierra prometida, a Canaán, reparten las tierras, se asientan las tribus, y en aquel tiempo estaba gobernado por los jueces, por las tribus y por los jueces. La fecha, para hacer una idea, es antes de 1105 a.C. a 971. En ese periodo está escrito el libro de Samuel, que en principio el texto hebreo es un solo libro, Samuel. Lo que pasa es que luego, más adelante, cuando los griegos traducieron la Biblia al griego, ya lo dividieron, escribían primero de Samuel y segundo de Samuel, pero en principio era un solo libro. Entonces, cuando Josué conquistó la tierra, pues estaba gobernado por los jueces. ¿Te acordáis de Sansón? ¿No? Y dice en Jueces 21 y 25, te voy a leer yo, dice que en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces era un desorden. Y el pueblo, luego más adelante, en el libro de Samuel, vemos cómo pide un rey, porque no tenían rey, y querían ser como las demás naciones, pero Dios no había dicho que tuvieran un rey. Pero les dio lo que pidieron y les advirtió de las consecuencias que iban a tener. Samuel es un profeta importante porque es el que establece la monarquía en el Antiguo Testamento. ¿Y el primer rey quién fue? Saúl. ¿Y luego quién fue? David. El rey David. Que ahí se habla la dinastía davídica, de donde viene nuestro Señor. Y luego es Salomón, luego el reino se divide, bueno, esto pasa más adelante, pero ahora estamos un poquito más atrás en el tiempo. El tema principal del libro nos habla de la soberanía de Dios. A Dios no se le escapa nada. Todas las cosas que están pasando en el mundo, las guerras, los rumores de guerra, que Europa se tiene que armar, todas estas cosas que estamos escuchando que nos inquietan, Dios es soberano y a Dios no se le escapa nada. El COVID, cuando pasó lo del COVID, a Dios no se le escapa nada. Todo lo que pasa en el mundo es porque Dios lo permite. No es porque Dios lo mande, puede ser porque Dios lo mande, puede ser que Dios no lo mande, pero lo permite. Ahí no se le escapa nada. Una roca que haya en el universo, por lo grande que es, Él sabe la trayectoria de esa roca. Así que podemos descansar en que tenemos un Dios que es soberano, que no se le escapa nada
y que, como dice en Romanos, que todas las cosas nos ayudan para bien. Y de eso tenemos que confiar en el Señor, ¿no? Entonces eso más o menos es el contexto del libro, para que nos situemos. Y ahora vamos a leer el capítulo 1, empezamos por Juan, y lee 2 versículos, cada uno que pueda a ver dónde llegamos, ¿vale? Hubo un varón de Ramataim, de Zofim, del monte Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Tuf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana le daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová le había concedido tener hijos, y su rival No le había concedido. no le había concedido tener hijos, y su rival la invitaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, le irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote estaba sentado en una silla, junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, y lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Pero Ana le respondió: No, señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque solo por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he estado hablando hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que les ha hecho. Y ella dijo: Halles tú, tu sierva, gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y él, Elcana, se llevó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció, tengo que seguir, que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: Yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió: Haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo deteste. Solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después
Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro trajeron al niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo allí junto a ti orando a Jehová. ¿Tú terminas? Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Bien, pues vemos una historia completa. Vemos primero que hay una familia un poco rara, ¿no? Porque había un marido con ¿cuántas mujeres? Dos mujeres. Y el nombre del marido, ¿cómo era? El Cana. Algunos dicen que era el canalla, que el canalla tenía 2 mujeres. Pero bueno, broma aparte. No, hay que hacer una salvedad en esto de las mujeres. Porque Jacob también tuvo 2 mujeres y encima es más. Claro. ¿Qué es lo que ocurrió una con la otra? Que incluso se llegaron a vender el marido. Y aquí hay una cosa que era de que la Penina le daba envidia. Sí, pero no te Siempre por los ferros. ¿Quieres continuar? Bueno, vamos a ver esta historia, que son 28 versículos, al final estamos juntos. Vamos a ver esta historia, que son 28 versículos, pero vamos a ver en 5 partes, en 5 escenas, como si tuviéramos la cámara ahí, y vamos a ver escena 1, escena 2, escena 3, la 4 y la 5. Y así nos ayuda mejor a entender paso a paso esta historia de Ana, ¿no? Pues lo primero que vamos a ver es que Ana es afligida. Como estaba comentando Pepe. Ana, bienvenido a... Vemos que Ana es afligida, versículo del 1 al 8. Luego vamos a ver que Ana hace voto con el Señor. Ana hace un voto en los versículos 9 y 11. En tercer lugar, vemos como Ana derrama su alma, como Ana ora al Señor. Luego en la cuarta parte vamos a ver cómo Dios se acuerda de Ana, de la oración de Ana que hizo. El Señor se acuerda de ella. Y cómo luego Ana cumple su voto. Ana hizo un voto y lo cumplió. Pues bien, vamos a ver la primera parte. Bienvenido, Elías. Gracias. Ya tu padre. Vamos a ver la primera parte, que Ana es afligida, y como estaba diciendo antes, el Cana era un hombre que por lo visto estaba bien posicionado, porque se habla de la genealogía, de lo era de tal, pues era una persona que era influyente, que tenía dinero, que era reconocida por el pueblo. Entonces he dicho antes que como broma que era el canalla, porque el canalla era el Cana y tenía 2 mujeres. Entonces algunos dicen que era el canalla, pero vamos a ver que el plan de Dios no es que tengamos 2 mujeres. El plan de Dios es que el matrimonio sea un hombre y una mujer. Y vemos en los primeros versículos que Penina tenía hijos, tenía más de uno. Y Ana no los tenía. Probablemente este hombre, el Cana, se casó primero con Ana, pero como era estéril, pues entonces lo más común es que tuviera otra mujer para tener hijos, para hacer el plan B. Entonces, esta mujer vemos que era una familia disfuncional, que no funcionaba, porque había 2 mujeres, un marido, y entre ellas dice que era su rival. Dice que su rival la afligía, porque no podía tener hijos. Y esto lo hacía cada año que subían a la fiesta, subían a ofrecer sacrificios, y este hombre le daba la parte a Penina y le daba su parte a sus hijos, pero dice que a Ana le daba doble porción,
le daba una parte escogida, porque amaba a Ana. Y ahí es donde podemos ver que fue su primera mujer, que la amaba. Entonces hay una rivalidad entre dos mujeres y una le hacía la vida imposible a la otra. Una quería tener hijos, no los tenía, le quería dar hijos a su marido y no los tenía. Y esta, en vez de decir pobrecita o tener compasión de ella, lo que hacía era pincharle un poco más y la irritaba, dice que la irritaba. Penina la irritaba porque no podía tener hijos. Y Ana estaba angustiada, lloraba y no comía. Vemos que en el plan de Dios el Señor no aprueba eso, pero eran costumbres que cogía el pueblo de Israel de otros pueblos. Israel se volvía de Dios, ¿no? y pecaba, y cogía esa costumbre que se la pegaba de otros pueblos. Entonces vemos como Dios no aprueba eso. Y un ejemplo, eso era para una persona, para una mujer en aquel tiempo era una desgracia. No tenía hijos, por eso Ana estaba angustiada, afligida. Estaba angustiada porque no tenía hijos, porque le quería dar hijos a su marido, y también estaba angustiada porque la otra la afligía, la otra la irritaba. Tenía doble angustia. Para que veamos un ejemplo de que eso era una desgracia, no tener una mujer, no tener hijos. En Lucas 1:24 y 25. Lucas, capítulo 1, 24 y 25. Que no tenga, que puede tener. Después de aquellos días concibió a su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Muy bien. Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, la prima de María, pues también era estéril y no podía tener hijos. Y cuando el Señor dice que se dignó a quitar su afrenta, dice: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Ahí vemos que para una mujer en aquel tiempo era una desgracia no poder tener hijos. Pero hoy día también hay muchas mujeres que como no pueden tener hijos pues también lo pasan mal, adoptan, en fin. Es algo que es común. Bueno, aquí hemos visto un marido con 2 mujeres. ¿Qué aprendemos de aquí? que no sabe lo que hace. No sabe lo que hace. Yo lo que Y tiene WhatsApp. que copiaban los pueblos alrededor, pero Abraham era un hombre de Dios y también se dio fluir por esa costumbre, que no era que se apartara de Dios, sino que Dios también, no solo eso, sino que se dejó, claro, pero no solo eso, sino que se dejó fluir por la mujer y fue la que lo llevó a que tuviera un bien de alquiler, como es verdad. Sí. Un poco, aunque anden que son muchos hombres de Dios que tienen 2 mujeres y 3 y 4, yo qué sé. Sí. Es que Jacob tuvo las 2 hermanas más las criadas, tuvo 4. Y se casó, aquí dices tú que se casó que amaba a la primera, pero Jacob no, Jacob se casó con la última, era con la que amaba. Bueno, ya que estamos hablando de Ana, ¿qué significa tu nombre? Ana significa gracia y Penina significa rubí. Penina significa rubí. Y Ana, gracia. Bueno, en Génesis 2:24 dice: por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán como una carne. Desde el principio vemos el plan de Dios por matrimonio. Entonces, aunque la Escritura nos enseña, pues la Escritura no es condenada, nos muestra lo bueno y lo malo. Ese ejemplo no debemos seguirlo, Entonces el plan de Dios es
la unión entre un hombre y una mujer. Sí, pero antes era lícito tener muchas mujeres y ahora ya no. Antes podían tener... No, el plan de Dios nunca ha sido que... Antes, antiguamente, el hombre podía tener muchas mujeres. En la cultura sí se hacía, pero no estaba bien visto. Bueno, de eso tenemos esa aplicación y de Penina que aprendemos. De Penina. Podemos aprender Pues que ella tenía todas las de ganar y sin embargo le hacía la vida imposibilidad. ¿Y eso está bien? Sin razón, ¿no? Y estaba ocupando un lugar que no le correspondía. De todas formas, estaba en un lugar donde no era. Pero. Y ella sabía que aunque le diera hijo, el Cana amaba a Ana. Entonces, claro, yo creo que lo que era difícil para él. ¿Sabes? Mi marido quiere más. Se quería ganar ese lugar, Ella pero diría, no lo mi marido te ama, pero yo soy la que La quería, pero se sentía mal. Se sentía mal. El propio marido se sentía mal. Había rivalidad entre ellos. Había una rivalidad. Entonces tenemos que tener cuidado de no parecernos Peninas, de no tener rivalidad entre hermanos. Y era una persona que era soberbia, que era altiva. Y el Señor mira lo que dice a las personas soberbias, vanidosas, altivas, prepotentes. Yo estaba pensando que, por ejemplo, nosotros podemos tener algo que los demás no tengan y anda, yo lo tengo, tú no. ¿Me entendéis por dónde voy? Penina tenía hijos, Ana no los tenía y la hacía rodear. Pues nosotros podemos tener dinero, que no tenemos, podemos tener buenos coches, podemos tener una buena posición, un buen trabajo, podemos tener unos buenos estudios y creernos que somos algo porque tenemos algo. Y entonces al hermano que está al lado nuestro, que está más necesitado y que está pasando por un momento de angustia porque no puede tener este trabajo que quisiera tener, pues tenemos que tener compasión con los hermanos y aprender de Penina y no hacerle la vida imposible. Porque el Señor no resiste a los severos. Dice el Salmo 138:6. Voy a leer los versículos que vienen a colación con esto. Y se fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea, su madre. Y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió: es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar la mandrágora de mi hijo. Y dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Se llegan a vender el marido. No. Es la palabra de Dios. Claro. ¿Por qué? Porque se salta el mandamiento de Dios. Bueno, estamos hablando de ser una persona arrogante y activa porque al tener ella hijos y Ana no los tenía, pues ella se creía que era mejor, se creía que era superior. Se creía que era superior a Ana. Y mira el Señor lo que dice en Salmo 138:6. ¿Quién lo busca? ¿Salmo? Salmo 138, versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Muy bien. Primero nos dice que el Señor es excelso. ¿Qué significa excelso? Poderoso, que es alto, que es eminente, que está por encima, el Señor está por encima de todo. Y Él atiende a los humildes. La palabra nos habla mucho de esto. Atiende a los humildes, mas al altivo mira de lejos. Al altivo como lo que lo pasa del alma, ¿no? Pero el Señor pone su atención en el humilde. Y Él es más alto que nadie. Sin embargo, pone su atención y pone su mirada en el humilde. En Lucas 14:11, Lucas 14:11. Que lo tengan. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Bien, pues vemos que el Señor mira al humilde, ¿no? Y el que se enaltece
será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bien, pues vamos a pasar a la segunda escena de la cámara. Ya estamos en cámara 1, cámara 2. Vamos a ver el versículo de 9 al 11, ¿ves? Cómo vamos ya avanzando. Parece que no vamos a llegar nunca, pero sí llegamos. Versículo de 9 al 11. Dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Aquí vemos como Ana hace un voto al Señor, hace una promesa. Le hace una promesa y dice, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar a ti. Dice que con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Aquí vemos como Ana derrama su alma. Más adelante lo vamos a ver también. Los votos eran promesas verbales que se le hacía al Señor, una promesa. Y Ana hizo esa promesa. ¿En qué consistía la promesa? En que si le dieron un hijo, no iba a ser para él, no iba a ser para ella. Ella tenía tanta ganas de darle un hijo a su marido que le dice al Señor, Señor, si tú me das un hijo, lo voy a entregar a ti, te lo voy a entregar, te lo voy a dar para tu obra. Y eso hace Ana, entregarle al Señor el hijo. Y dice, y no pasará navaja por su cabeza. Da a entender que lo dedicaría siendo un voto nazareo. Que un voto nazareo tenía que cumplir el requisito, que era uno, no beber vino, ni uva, ni pasa, ni sidra, no pasar navaja por su cabeza y no acercarse a personas muertas y ser santo todo el tiempo. Lo iba a entregar al Señor y como más adelante vemos, ella lo hace, ¿no? En número 6.5 tenemos un botón de muestra para leerlo. ¿Tú lo tienes? Pues léelo. Se me adelanta aquí. Todo el tiempo del voto de su nazareno. ¿Nazareato? Nazareato, qué nombre, está raro, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sea cumplido los días de su apartamiento a Jehová. Será santo y dejará de crecer su cabello. Pues bien, Ana estaba angustiada, ¿no? Ana estaba en rivalidad con Penina, que vaya nombre también, Penina. Hasta el nombre parece de alguien que le gusta pensar lo demás. Ahí viene Penina. Le pega el nombre, le pega. Entonces Ana, ¿qué hace? ¿Qué hace Ana? Hola. Y hace una promesa con el Señor, hace un voto y entrega a su hijo. Y como Ana, algunas veces nosotros estamos afligidos, estamos angustiados porque tenemos una penina en nuestra vida, un penino. Puede ser en el trabajo, puede ser en el instituto, puede ser en la familia. Podemos tener una penina. ¿Qué tenemos que hacer? Como hizo Ana. Orar al Señor, que te lo dé o bien que te quite, lo que sea. Pero el Señor escucha. El Señor escucha. Muy bien, eso significa el nombre de Samuel. El Señor ha escuchado o el Señor me lo ha dado. Y también el nombre de Ismael también significa Dios escucha la aflicción de tu pueblo. Dios escucha nuestra aflicción. Dice en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. ¿Quién lo dice? Filipenses
3, 4, 6 y 7. Por nada estéis angustiados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Pues aquí tenemos lo que tenemos que hacer cuando estemos angustiados. Primero nos dice que para nada estéis angustiados, que no estemos angustiados, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si estamos angustiados por algo, primero nos dice que no nos angustiemos, sino que sean conocidas nuestras peticiones, aquello que nos preocupa. Y el Señor dice que guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos. Eso nos debe de animar, ¿no? A cuando tengamos una penina que nos estén haciendo la vida imposible o otra situación, a acudir al Señor. La ansiedad y la preocupación nos quitan la paz y nos hacen dudar, nos hacen tener miedo. Y eso nos perdemos la confianza en el Señor, no confiamos en Él. Pero tenemos que confiar en el Señor y descansar en oración, que es el mejor antídoto para la ansiedad, ¿no? Pero nada estéis angustiados, pero nada estéis afanosos, pero nada tengáis ansiedad, y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Bien, pues ya vamos por el tercer punto, la cámara ya va por ahí. Primera, segunda, tercera, hasta la 5. Y ahora vamos a ver los versículos del 12 al 18, cómo Ana derrama su alma. Ana derrama su alma. Versículo del 12 al 18. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? ¿Digiere tu vino? Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu siervo como una mujer impía, porque por la magnitud de mi congoja y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, haya tu sierva gracia delante de tu ojo, y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Fijaros que Ana estaba allí en el tabernáculo, estaba orando, pero la costumbre era que oraban en voz alta, no se oraba en voz baja. Pero Ana sí lo hizo. Ella lo hizo. Y Elí estaba sentado allí en el tabernáculo y estaba viendo cómo Ana oraba, pero que movía sus labios nada más. Y no se le escuchaba, y la tuvo por ebria. Está borrosa. Ha venido aquí al templo borrosa. Y ella se indigna y dice, no, Señor mío, sino que soy una mujer atribulada de alma, y estoy orando al Señor. Entonces él le dice, bueno, pues que el Señor te conceda lo que le estás pidiendo. Y vemos como ella derrama su alma delante del Señor. y ora de esa manera, ¿no? Y fijaros porque ella se indigna diciendo, no estoy ebria, porque en Levítico entrar en el templo, en el tabernáculo, estando bebido, estaba prohibido. Como si entra aquí alguien, nadie dice, no hay una norma que ponga, está prohibido entrar ebrio en la iglesia, pero hay en Levítico sí, pero si entra una persona, pues fijaros cómo es Levítico 10, versículo 8 y 9. Porque entrar en el templo bebido era una ofensa grave, era una ofensa que te podía costar la vida. Venir delante de la presencia del Señor borracho es algo grave. O preparar un estudio, dar un estudio bebido,
Quizás puede pasar, puede pasar. Yo lo he visto. Puede pasar que alguien se ponga a preparar un estudio o a dar un estudio de la congregación y vaya. Pues fijaros la advertencia que hay en Levítico 10. Te voy a leer. Versículo 19 dice: Y Jehová habló a Aarón diciendo: Tú y tu hijo contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. ¿Por qué no podían beber vino ni sidra? Ellos eran sacerdotes del Señor. ¿Para qué? Que no muera. Para que no muráis. Porque podían morir. El Señor traería juicio contra ellos. Pues fijaros que es una cosa. Hombre, yo creo que a nadie se le ocurre venir a la iglesia bebido, pero. Hombre, siempre y cuando que por menos que no sea que esté. Porque cualquiera que sea creyente puede entrar bebido. Lo malo es que esté delante de que esté trabajando. Pues aquí vemos como Ana está derramando su alma, y la tiene con él y ella dice que no, que yo no he comido nada, que estoy orando al Señor. Y Elí la bendice, ¿no? Ella descargó todo su alma al Señor. Y me acordaba lo que dice en Mateo 11, 28, 30, dice el Señor Jesús: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué aprendemos aquí? En este tercer punto. Bueno, yo ya decía de Ana que fue una mujer en aquella época fue valiente para pensar de nueva de mi comunidad. Bueno, que fuera de oro por la pasta. No, pero hizo muy bien con lo callarse, era sacerdote de hizo bien defenderse, que a veces a lo mejor puede decir a alguien una cosa y tú por temor no te defiendes y cargas con ese consuelo. Claro. Pues hizo muy bien. Y en aquella época que las mujeres no gritaban tanto, estaba muy bien que se defendiera. Está bien. ¿Recordáis en vuestra vida, no hace falta que lo digáis, que os hayáis puesto como Ana orando, tirado al suelo, llorando, ella dejó de comer, no comía, y luego el Señor respondió a vuestra oración? Sí. Claro. Pues vamos a ver el cuarto punto. Cámara 1, cámara 2, cámara 3, cámara 4. Ya vamos por la 4. Ya nos falta una más. Que el Señor contesta a veces, no tiene ni que tirarte al suelo llorando ni nada, a veces cuando se va a hacer el corazón. Es que ya Ana lo hizo de tal manera que los demás les extrañaban. Yo pensaba que estaba ebria, y era como estaba sumida en la oración. Los demás no estaban acostumbrados. Pues el cuarto punto es que Dios se acuerda de Ana. Dios se acuerda de Ana. Dios se acordó de la petición de ella. En el 19:20 dice: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. Y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a su mujer. Y Jehová se acordó de ella. Y el Señor se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Nos hemos saltado algo importante, Antonio. En aquella época un hombre así de romántico ha surgido el corazón. ¿No te soy yo mejor que hijo? Si lo pongo, bueno. La quería consolar, pero no, ella no encontró consuelo ahí. Sí, pero y se preocupó, intentó de... que le mostró su amor, le mostró... Eso es lo que le dio más coraje. ¿Eh?
Que yo creo que le daría más coraje. Pero Soy yo mejor que Diego, no, quiero un hijo. Pero eso no dependía de él. Ya, pero que el pobre hizo lo que pudo. Cuidado, era un acto de amor. ¿Y Penina? Eso después buscó a Penina. La quería mucho, pero buscó a Penina. Así que, no sé. Fijaros lo que dice en 1 de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. 1 de Juan 5, 14 y 15. El Señor se acordó de ellos. 1 de Juan 5, 14 y 15. Aquí vemos cómo el Señor se acordó de ella y le respondió a su oración. Y le puso Samuel, diciendo por cuanto le pedía, que es el significado de Samuel. ¿Quién tiene 1 de Juan? Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sí. Pues el Señor nos oye antes de que se lo pidamos. Pero Él como Padre también quiere que le pidamos las cosas. Y ella estaba afligida, derramó su alma delante del Señor y el Señor se acordó de ella y le dio la petición de su corazón. Y aquí en 1 de Juan nos dice que Él nos oye, Él nos escucha. ¿Se acordáis de Agar con Abraham? ¿Sabes? Hablando antes de Abraham. Cuando la despidió al desierto, Agar le puso por nombre Ismael porque también digo lo mismo. El Señor oye la aflicción de su pueblo. El Señor oye nuestras aflicciones. Y miren, y vemos cómo le respondió, ¿no? Entonces tenemos que pedirle al Señor cuando estamos afligidos, como hemos visto, ¿no? Y tenemos esa confianza que Él nos escucha, Él nos oye. Aunque a veces es verdad que no nos da todo lo que queremos. Porque en su voluntad, como he dicho antes, es soberano y te lo puede dar, te puede decir que te espere o te puede decir que no. Pero Él nos va a dar siempre lo mejor para nuestra vida. Es por el bien de uno. ¿Sí? Es por el bien de uno, ¿verdad? Claro. Bueno, pues vamos a mover la cámara ya al último lugar. El versículo del 21 al 28. Dice, después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destete, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo, hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajeron a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Aquí vemos como Elcana, la familia de Ana, junto con Penina, tenían que subir otra vez al tabernáculo a orar, a adorar al Señor. Una vez al año subían. Entonces le dijo, vamos a adorar al Señor, que ya ha llegado el tiempo de sacrificio. Y le dice, no, espérate, yo me quedé aquí, yo no voy a subir más hasta que destete al niño. Mínimo 3 años, 4 años, que pudiera estar este niño ya en el tabernáculo con Elí. Y él sube, él se va,
ella cría al niño y cuando lo cría, lo lleva al tabernáculo y se lo entrega al Señor. Y le dice, pero este niño es el que yo oraba y el Señor me dio lo que pedí. Ahora yo lo entrego al Señor. Y vemos como Ana hizo un voto y lo cumplió. Vemos como ella estaba afligida, estaba pasándolo mal en su familia, con Penina, estaba sufriendo. Ella derrama su alma al Señor, ella no deja de orar. Elí la tiene por ebria porque dice, esta mujer aquí todos los días en el templo orando y yo no la acuso. Ella dice que no está ebria, sino que está orando, derramando su alma al Señor. Y el Señor se acuerda de ella. En un momento se acuerda el Señor de ella y le da lo que pidió. Y ahora ella cumple su voto, cumple su promesa. Ella dice, ahora me ha dado lo que yo pedí. Y durante ese periodo que lo de todo tendría que estar sufriendo diciendo, este niño tan bonito, este niño que me ha dado Dios, sé que lo tengo que entregar. Y se lo entregó al Señor. Luego más adelante en nuestro capítulo vemos cómo ella subía cada año y le llevaba una túnica nueva cada año. Eso tenía que ser un encuentro precioso. Deseando de que llegara ese año para llevarle ese trajecito a su hijo. Entonces vemos cómo el Señor nos excusa y cómo Ana cumplió su voto, ¿no? Como he dicho antes, el voto era una promesa que se lo hacía al Señor. Nadie estaba obligado a hacer una promesa, un voto, pero si la hacía, la tenía que cumplir. No estamos obligados a hacer una promesa, pero si la hacemos. Pero si te dice que eso, que tiene consecuencias, que tiene consecuencias si no lo cumple. Claro. Entonces, mira lo que dice en Eclesiastés, capítulo 5. ¿Lo podéis buscar? Eclesiastés, capítulo 5, versículos del 4 al 5. Mejor es que no prometas que no. Cuando a Dios hace promesa, no tarde en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor que es que no prometas que prometas y no cumplas. Muy bien. Cuando Dios hace una promesa, cuando hacemos una promesa a Dios, no tarda en cumplirla. Anda desde uno, cúmplela, porque no te va a tener por insensato. ¿Por qué no se complace en el insensato? Sino cumple lo que promete. Y si no lo puedes cumplir, no lo prometas. No estás obligado a prometerlo. Mejor es que no prometas mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Si hacemos un voto al Señor que no estamos obligados a hacerlo, asegúrate que lo puedes cumplir. En número 30, capítulo 30, versículo 2, dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y en el Deuteronomio 23, 21 dice: cuando haces voto a Jehová, tu Dios, no tarde en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mejor no hacer voto. En Santiago 5:13 dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Nosotros creyentes no tenemos que andar como anda la gente del mundo, te lo juro, porque te lo prometo, porque no. Tú sí sea sí y tú no sea no. Si me quieres creer, me crees, si no, pues es tu problema. Pero nuestro hablar tiene que ser así. Y no podemos andar prometiéndole a la gente, y menos a Dios, porque si no lo puede cumplir, dice que es pecado en sí. Y mira lo que dice Mateo 5:37, el Señor, palabra del Señor, dice: pero sea vuestro hablar sí, sí,
No, porque lo que es más de hecho, del mal proceder. Lo que es más de hecho, yo te juro, yo te prometo, yo te prometo que he hecho, que vea. No. Tú sí seas así, tú no seas no. Porque lo que es más de hecho, del mal proceder. ¿Qué aprendemos de todo esto? ¿Me cuento de cosas? No tenemos que tener envidia. Porque las niñas esta tiene envidia de y que hay que reunirles. Muy bien. ¿Te acuerdas de alguna más? ¿Te acuerdas de alguna más? ¿De alguna aplicación más que hemos visto? Oremos, que no nos aflijamos, que oremos con toda la acción. Que tengamos confianza en el Señor. Que el Señor nos oye. Yo ahora tengo que resumir. que no podemos mentir. No podemos mentir. A mí me gusta mucho cuando ella dice que, la palabra dice que no estuvo más triste antes de que ella se quedara embarazada. Era que el sacerdote se lo dijo, pero antes de que ella se cumpliera de verdad que ella supiera que estaba embarazada, ella dijo que no estuvo más triste que adoró a Jehová antes de que sucediera. ¿Y por qué le pasó eso? Porque tenía esa confianza. ¿Y por qué tenía esa confianza? Porque ¿qué hizo? ¿Qué hizo Ana? ¿Derramó? Su alma. ¿Y qué hizo? Descansó. Descansó en el Señor. Y dice, Señor, yo no puedo hacer más nada. Ya está en tus manos. Entonces, ¿tenemos que descansar en el Señor? Cuando tenemos una pequeña a nuestro lado o una dificultad difícil, lo único que podemos hacer es orar, encomendarnos en tus manos, dejarnos caer en tus manos, orar al Señor y decir, Señor, en tus manos está. Cuando yo ya no, antes de que yo pueda hacer algo, orar al Señor. Y si puedo hacer algo, intentar por mejorarlo. Pero cuando no está en nuestras manos, descansar en Él, como lo dice, ¿no? Descansamos en Él y es cuando el Señor, cuando menos te lo esperas, te da lo que tú estabas viviendo. Cuando tú ya descansas en Él. Creo que nosotros no podemos cambiar. Lo cambiar es siento que ella deja de dar. Lo que nosotros no podemos cambiar, lo cambiamos, buena suerte. Por eso le pasó a Ana. Que lo que no pudo cambiar ella lo que pudo cambiar el Señor. Que no prometamos lo que no vamos a poder hacer. Y tú estás seguro, cuidado. Si tú no estás seguro de lo que vas a hacer, no lo digas. No. Menos cuidado. Bueno, un resumen, ustedes ya lo habían tenido, pero tener dos mujeres no es el plan de Dios, pero está claro, ¿no? Dos, no, tres, mejor que dos. Y hay alguno que quiera cuidado con no parecernos apetecibles. Por ejemplo, yo tengo un buen trabajo, gano 3.000 euros al mes. Y le digo, ¿dónde se dice que yo gano 3.000 euros al mes? Yo gano 3.000 euros. Que tengamos cuidado de no creernos que somos más que nadie, porque tengamos un estudio, una carrera, tengamos el mejor novio del mundo, la mejor carrera, la mejor casa. Para el Señor somos todos iguales. Desde el que predica la palabra hasta que recoge la ciudad. La que llega hace diferencia. La diferencia la hacemos nosotros. Bien, pues mira, cuando estamos en amargura de alma, deprimido, afligido, tenemos que acudir al Señor. No lo hacemos. Estoy resumiendo las aplicaciones. Dios escucha nuestras oraciones. Cuando prometamos algo, tenemos que cumplirlo. Y que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Que no andemos como la gente del mundo, prometiendo y jurando. Y que si derramamos el Espíritu delante de Dios en oración sincera, escuchar a Dios. Escucha nuestra oración. Muy bien, muy bien. En 1 Pedro 5:7, ya para terminar, voy a decir de otra forma. dice, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda nuestra ansiedad tenemos que tener. En Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Y en Filipenses, por lo que he dicho antes, lo que he leído antes, que para nada estemos angustiados, sino que sean conocidas
nuestra petición delante de Dios. Y Él nos guarda nuestro corazón y nuestro pensamiento. Que también que estemos cuidando, seamos como que porque estaba moviendo mucho los labios, ofendió a la mujer. Bien. Tenemos que tener cuidado con esta y no, Bien. no Que no juguemos a los demás por la apariencia. Y era el sacerdote. Apúntate, Carmen. En esto no había caído. Que tampoco hay La jugó muy a la ligera. Por eso estoy preguntando lo que pasó. porque ahora en alto ya te No, porque él fuera siempre no tenía por qué cargar tanto la cruz. Y fue bien. importa hacerla sinceramente de corazón, lo que sea. Pero él tenía que ver, como estaba observándola, o ver ido a la vida de ella, haberle dicho, mira, igual he vivido algo, pero es que no, que está él pensando. Es que él estaba diciendo, digiere tu vino. ¿Tu vino? Borracha. Le falta de... La jugó y lo perdió. Bien, ¿algún comentario más? ¿Te gusta la aplicación?